know it. Nobody has to say. La administración como una actividad práctica surgió cuando los hombres primitivos se unieron y se organizaron para poder enfrentar las condiciones adversas a que les enfrentaba la naturaleza. Cuando el número de individuos aumentó, las necesidades de alimento, vestido y protección también lo hicieron y, por lo tanto, la condición de sobrevivencia de la comunidad pasó por la búsqueda de una adecuada organización grupal. Esta debía permitir tanto la cohesión del grupo como la obtención de los satisfactores que se requerían, no solo para la subsistencia sino también para la reproducción de la propia comunidad. A partir de este momento la administración, aunque de forma totalmente intuitiva y con el transcurso del tiempo se empezaron a crear principios administrativos que han mantenido su influencia hasta nuestros días. En la antigua Grecia, Sócrates ya hacía referencia a la universalidad del pensamiento administrativo, argumentando que así como cada individuo poseía la habilidad para controlar y dirigir, administrar, una familia, de igual manera lo podía hacer en los asuntos públicos. Ya que según él, estos difieren de los asuntos familiares solo por el tamaño de la empresa. En este punto cabe aclarar que aunque para este filósofo no había una clara diferenciación entre lo que actualmente se conoce como el campo de la administración pública y el campo de la administración privada, posteriormente se desarrollarían principios administrativos y metodologías específicas a cada uno de estos campos de la práctica administrativa. Con el transcurso del tiempo otros pensadores, como en el caso Rousseau, pusieron mucho énfasis en la necesidad de distinguir las atribuciones y derechos que correspondían al soberano, a la gestión pública y las relativas al pueblo. De esta división se originaron prácticas y cursos de acción diferentes para la consecución de los fines públicos y de los fines privados. De manera ya más formal, una de las instituciones pioneras en el uso e implementación de métodos administrativos fue la Iglesia Católica. Lo complejo de esta institución, su enorme tamaño y la necesidad de controlar desde el poder central un amplio grupo de comunidades originó que empezaran a ponerse en práctica algunos principios de carácter administrativo. Inicialmente relacionados con la administración de personal. Durante el feudalismo y debido a factores tales como la insuficiencia en la demanda de productos, la precaria situación de los medios de comunicación, así como los problemas generados por la inexistencia de un patrón de cambio adecuado, las actividades productivas estaban reducidas al intercambio entre los integrantes de una misma comunidad. En este momento no se hablaba de mercancías, ya que solo había intercambio de productos entre un artesano y otro. La actividad productiva se desarrollaba a través del sistema doméstico, donde solo se producía para el consumo familiar y el excedente destinaba al trueque. Con el transcurso del tiempo y mediante la creación de patrones de cambio exactos, los intercambios ya no se realizarían mediante trueques. Las transacciones financieras se hacían en la corte de cambio de dinero, donde las diversas monedas eran pesadas, evaluadas y canjeadas. Con patrones de cambio exactos los intercambios de mercancías podían realizarse más fácilmente. En adelante, lo que se quiere es vender vino, recibir dinero y con este dinero comprar el abrigo. Lo que fue simple transacción de mercancías se convirtió en transacción doble. Mediante la introducción del dinero el cambio de artículos se hizo más fácil y el comercio tuvo un gran estímulo. Ante la expansión de la demanda y lo complicado de llevar las materias primas a la casa de las familias, el intermediario, ya convertido en empresario, construyó recintos destinados a la colocación de la maquinaria y las herramientas. En adelante el trabajo ya no se realizaría en la casa de la familia, sino en la fábrica y bajo la supervisión del patrón administrador. En este orden de ideas, quienes inicialmente plantearon la necesidad de desarrollar formas de cooperación productiva y comunitaria, entre países o entre regiones, basadas en la división del trabajo fueron algunos economistas. Entre los que encontramos a Adam Smith y a William Petty. El primero centró su atención en los beneficios que cada nación obtendría especializándose en la producción de aquellos bienes o materias primas que le resultaran más baratos de producir. Para Adam Smith la división del trabajo a nivel mundial era la fuente principal de incremento en la riqueza de los pueblos. Por su parte, William Petty puso énfasis en las ventajas y el beneficios económicos que podrían obtenerse mediante la parcialización del proceso productivo en la industria inglesa del paño. Richard Arkwright, quien planteó que la centralización del mando y el establecimiento de tareas basada en una estructura organizativa jerárquica permitía un mejor control de actividades dentro de la empresa. En esta etapa encontramos a Matthew Boulton y James Watt, a quienes se deben las primeras técnicas para la planeación y los pronósticos de la producción.
Estas se basaban en una estricta división del trabajo y en la determinación, por medio de análisis estadísticos y de muestro, de estándares de calidad. Otro ejemplo importante fue el de Eli Whitney, quien utilizó el método científico en el análisis de la manufactura de fusiles de partes intercambiables. Este empresario además creó un sistema extensivo de control de costos que permitía llevar a cabo una avanzada administración de las entradas y salidas de efectivo. Una mención especial debe hacerse en el caso de Robert Owen, quien en el primer cuarto del siglo pasado, además de desarrollar uno de los más interesantes experimentos de reforma político-social, hizo planteamientos, que posteriormente llevó a la práctica, acerca de lo que más adelante se conocería como administración de personal. Para él las condiciones en que los trabajadores ingleses vivían en el período de la Revolución Industrial eran inhumanas, dado lo precario de las condiciones de salubridad de los centros de trabajo y lo extenuante de las jornadas laborales. Ello le hizo pensar y proponer que así como las máquinas y las herramientas requieren de un mantenimiento especial, también la maquinaria viva, los trabajadores, necesitaban condiciones higiénicas y adecuadas de trabajo. Asimismo, se preocupó por proporcionar alimento, vivienda y educación adecuada a los trabajadores con el objetivo de que pudieran realizar mejor sus labores. Se propuso dar un trato más humano a los trabajadores y redujo la jornada de trabajo, excluyó del mismo a menores de 9 años y pugnó por el establecimiento de un sistema de instrucción para adultos. A partir de las propuestas y aportaciones que hizo en torno al trato que debían recibir los trabajadores se le conoció, en lo consecutivo, como el padre de la administración de personal. Posteriormente, el ingeniero Charles Babbage elaboró algunas de las primeras ideas sobre los estudios de tiempos y movimientos. Estas serían retomadas casi un siglo después por F. Taylor para demostrar que la parcialización más minuciosa del proceso de trabajo, división del trabajo, reducía los tiempos muertos, hacía más eficiente el proceso de trabajo y generaba grandes ahorros con la reducción en el desperdicio de materiales. De este período destacan por su importancia los avances logrados en la administración de personal y en la fragmentación del trabajo en sus operaciones más simples, lo que creó las condiciones para la implementación de métodos para evaluar la eficiencia del trabajo humano y los procedimientos necesarios para el desarrollo de las técnicas de planeación y control de costos.